Oigo truenos que ya ocurrieron, dijo el día del caos de la yeguada. Oigo a la tierra en llamas. Por las noches, cuando Noah caminaba al revés en dirección al volcán, los demás la observaban entre perturbados e interesados. Ese andar durmiente que se elevaba y se encogía, que parecía una posesión o un trance fantasmagórico, los llenaba de respeto por la tierra que ocupaban. Hola a todas y a todos. Estamos con Mónica Ojeda. Es seguramente la escritora más importante contemporánea en Ecuador y está aquí en Quito, está en Ecuador porque es parte de estas actividades de promoción de su último libro, Ciertos chamanes eléctricos. Ha tenido una agenda apretada y así que nos sentimos con fortuna de que nos des unos minutos para hablar de este libro. Y yo quiero empezar porque yo leía en tus redes, cuando estabas empezando a escribir el libro, tú lo compartías, que en el 2018, y ya lo decías también en el evento, estabas escribiendo este libro, y que tenías cierta expectativa de que salga, de que sea leído, obviamente, y pregunta es si es que hay en este libro algo que no hay en el resto, tal vez, que compartías o te animabas a compartir esa expectativa que tenías para cuando este libro fue publicado. Uf. Bueno, yo creo que es verdad que hay muchas cosas en este libro nuevas. Primero, la experiencia de haber migrado sin duda marcó la escritura de ese libro, porque yo migré a España a finales de 2017 y empiezo a escribir Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol a finales del 18. Estamos hablando que llevaba menos de un año viviendo en España, casi un año, y entonces eso marcó mucho la escritura. Otra cosa que también entró dentro de este libro es mi afición por la música, pero además como por un pensamiento musical que conecta con la historia de lo sobrenatural, de lo subversivo, de lo insurgente, de lo mágico, etcétera, etcétera, que hay una tradición muy larga con eso. Y luego la experiencia que estamos viviendo en nuestro territorio actual con respecto a la violencia y a las narcobandas es algo que entró en el libro, porque incluso yo viviendo lejos, pues tengo toda mi familia en Guayaquil, y de cerca sí que he vivido la experiencia de mis amigas, de mis amigos y de mi familia, ¿no? De mi ambiente familiar con la situación que está pasando. Entonces ha entrado también en el libro. Es un libro que en realidad va sobre buscar refugio en un mundo que parece que nos ha desamparado y gente joven tratando de encontrarlo a través de la música. Este es el top 3 de los libros más vendidos de septiembre. Comencemos. Top 1. Nadie se va del sitio donde alguna vez puso su atención. Uno se arranca del lugar de origen llevándose un pedazo. ¿Te pareció interesante esta frase? Pues es de Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, de Mónica Ojeda, que es de los libros más vendidos de todo septiembre. Top 2. Este autor le tomó 42 años en terminar este libro. Nada más y nada menos hablo de Haruki Murakami en su última entrega, La ciudad y sus muros inciertos, que trata de un joven de 17 años que se enamora de su compañera de 16 años, la cual él decide desaparecer sin dejar rastro. Él dedica toda su vida en buscarla y después de mucho tiempo la encuentra, pero se tiene que despegar de su sombra y cambiarse de dimensión. Este libro trata de amor y fantasía. Top 3. Una pieza de época maravillosa con una perspectiva única. Esto es lo que dice el New York Journal of Books sobre El operador de radio. Es una novela histórica basada en hechos reales sobre una gran red de espionaje nazi en Nueva York durante la Segunda Guerra Mundial. Chamanes va, justamente ya lo mencionabas, creo que va de muchas cosas. A veces siento que va del temor y de la violencia, no para sufrirla tal vez, sino para observarla a través de los personajes. Pero también va justamente de estos principales personajes que son, por ejemplo, Nicole y Noah. Están huyendo de una violencia radical en Guayaquil y se van a este concierto en los Andes ecuatorianos. Entonces, mi pregunta, ya estabas explorando por ahí un poco la idea, es que si este libro va un poco de escapar para encontrar algo, o ¿cómo lo defines? Yo creo que va más sobre el movimiento que el miedo genera en nuestros cuerpos. El miedo genera una movilización hacia el escape, hacia la huida. Pero creo que en el libro los personajes, ¿no? Hay Nicole, estas amigas,
que están pues huyendo de la situación de violencia, se dan cuenta muy pronto en el Festival Ruido Solar, ahí en el festival que está en las faldas del Chimborazo, se dan cuenta prontísimo que no se puede huir de los dolores que uno lleva en el cuerpo. Porque uno lleva sus traumas, sus dolores, sus carencias, las llevas allá donde vas. Tú no puedes salir de tu propio cuerpo ni de tu experiencia vital. Entonces, siento que esa huida siempre es un lugar de regreso, de retorno. Es como lo que te pasa en una fiesta incluso. Pienso cuando estás escuchando música en una fiesta, a veces tienes problemas en tu vida, pero quieres olvidarlos mientras bailas en una fiesta, mientras escuchas música. Pero luego lo que te pasa es que en medio de la fiesta, si la fiesta continúa, todo eso que te preocupa, todo eso que te duele, termina saliendo. Y a veces lloras, pero a la vez estás contento y estás bailando, o vas y conversas con un amigo y le cuentas todo lo que te está pasando en medio de la fiesta, ¿no? Eso es una muestra para mí muy concreta, muy así superficial, pero ahí está, de cómo no puedes huir. En realidad, la huida solamente te lleva de regreso. Yo creo que eso es lo que ellos descubren. ¿Quieres saber sobre la convivencia problemática en el hogar de muchas familias ecuatorianas? Pues el libro Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero es para ti. Es una colección de 13 relatos donde cada uno tiene un giro inesperado, ya que retrata el lado oscuro humano, pero también su poder de resiliencia. Por eso te cuento las 5 razones por las que debes leer este libro. Número 1. En cada relato sentirás una emoción totalmente diferente. Algunas te conmoverán, otras te harán reflexionar, pero sobre todo al final de cada capítulo. Número 2. La desigualdad y la injusticia son temáticas que te harán pensar mucho en el mundo en el que vivimos, por las diferentes realidades que muchas veces son ignoradas. Número 3. La narración de María Fernanda Ampuero es cruda y explícita, por lo que parece que estuvieras viviendo cada uno de los eventos junto a cada personaje. Número 4. Los personajes y situaciones te harán ver el mundo desde distintas perspectivas. Número 5. Y la razón más importante, María Fernanda Ampuero es una gran escritora ecuatoriana. Me llamó la atención de este libro cómo escribe sobre la música, porque es una escritura hasta cierto solvente y técnica del oficio de la música. Entonces me intriga saber cuál fue tu proceso de investigación para poder tratar a la música como este elemento tan vital dentro de la obra, porque, repito, lo trasladas a la obra con una solvencia técnica que me asombró. ¿Cuál fue tu proceso de investigación de la música para que sea este elemento central en la novela? Claro, yo empecé a leer muchísimos libros sobre música, sobre todo porque en 2018 al migrar, cada vez que me ponía a escuchar música en mi departamento, me ponía a llorar. Entonces estaba como muy intrigada sobre lo que hace la música en cuerpos que están heridos, desarraigados o abiertos porque están en un lugar de expansión. Y entonces a partir de eso empecé a leer mucho sobre música para tratar de entender qué estaba pasando. Y leí muchísimos libros, para mí fueron fascinantes, que trabajaban, digamos, con 2 vertientes. Una es la vertiente matemática racional de la música elegante, prestigiosa, que además representa los estados-nación, etcétera, etcétera. Hay un estudio, hay una línea de estudio musical de ese lado, pero eso no me interesaba nada. Entonces me dediqué al otro, que es el tema del vínculo entre la música y la noche, la música y lo sobrenatural, la música y lo subversivo, la música como la vanguardia de la creación siempre periférica, ¿no? Y leí muchos libros sobre esto, ¿no? Desde libros de Pascal Quignard, libros maravillosos como El odio a la música, o Butes, pero también Ramón Andrés, que tiene muchos libros en acantilado, como Filosofía y consuelo de la música, El mundo en el oído, Diccionario de música, magia y religión. Luego leí también a Ted Gioia, que tiene libros bellos sobre la música, pero especialmente el de la historia subversiva de la música me sirvió profundamente. Leí a David Tup, que tiene un libro sobre resonancia siniestra. En fin, o sea, esto fue un desmadre de investigación, es lo que te quiero decir. Pero con mucha pasión leí estos libros y también investigué por otras partes. Las vías, por ejemplo, de cantos que sanan, los ícaros amazónicos, los anens,
los cantos que están creados para invocar demonios, para invocar a muertos, tradiciones religiosas, un poco una investigación también incluso etnográfica, y también luego la historia del rock, que hay muchísimo, la historia del rock, del blues, del jazz, que tiene un montón de leyendas de músicos que pactan con el diablo para tocar mejor. Ese tipo de cosas las investigué todas y terminaron entrando en el libro, pero porque tenían una razón de ser, ¿no? Los personajes en realidad estaban buscando invocar algo con la música. Ahora justo mencionabas que dentro de estas investigaciones tratas del tema del chamán, en sí, el chamanismo. Y a mí me intriga en este público europeo, porque tú resides en España ahora mismo. ¿Cómo ves o cómo te interesa transmitir el chamanismo a ese público? ¿No? Porque puede haber una mirada de este tipo de elementos culturales andinos que no son necesariamente las más reales. Entonces me interesa saber cómo trabajaste el tema del chamanismo en este libro, pensando en ese público europeo también, seguramente. No, yo no pienso en el público europeo nunca cuando escribo. Para mí eso es una regla básica, porque es la forma de reivindicarme como ecuatoriana. Es decir, en el momento en el que empiezo a pensar en el público europeo, ya no estoy escribiendo para Ecuador ni para Latinoamérica. Y yo soy profundamente latinoamericana y me identifico profundamente con el sur global, y es una decisión política de la mirada, ¿no? Entonces yo cuando escribí este libro tomé varias decisiones que tenían que ver con eso. Por ejemplo, cuando aparecen palabras en quichua no las explico. No hay ninguna explicación, no hay en un diccionario quichua español atrás de la novela, aunque me lo sugirieron en algún momento los editores, y les dije no. O sea, tú cuando lees en Europa libros, a veces en España, que tienen frases enteras en francés, nadie me las traduce. Yo no sé francés. Si ellos no me traducen, ¿yo por qué les voy a traducir el quichua? Entonces, esa, por ejemplo, fue una decisión. Y con el tema del chamanismo no lo hice nunca pensando en Europa. Estaba pensando en lo que pasa en nuestro continente. Por ejemplo, ya sabemos que la palabra chamán es una palabra genérica que se utiliza desde la antropología para hablar de muchas culturas diversas con personajes que tienen en realidad nombres distintos. Aquí en los Andes se llama Yaxac. En la Amazonía y los Shuar, por ejemplo, los Huillichin. En Chile, los Machis. O sea, tienen nombres distintos. Pero me interesaba justamente pensar en ese chamán, ese Yaxac, que también ha contactado y habla con la globalización, y cómo la globalización lo ha convertido a veces en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, tengo al chamán del ruido solar, al Yaxac del ruido solar, que en algún momento se describe que está en una carpa jugando al ajedrez con un ajedrez de Looney Tunes, ¿no? Entonces ya eso no es una idea que podemos tener, digamos, del clásico chamán Yaxac de una comunidad, y además los personajes en algún momento se preguntan qué hace un Yaxac en un festival como este, ¿no? También está la cuestión, ¿no? De qué se está vendiendo desde lo New Age, qué se está simplificando, que era lo que yo quería trabajar en el ruido solar, que fuera un festival en donde de repente hay cosas de verdad ancestrales, de verdad de pensamiento de pueblos originarios, pero de repente encuentras cosas New Age, que yo creo que es ahora mismo básicamente el peligro de todas estas ideas, que de repente lo globalizado toca lo profundamente ancestral y anticapitalista, y te lo quiere vender como una cosa hippie flower, ¿no? Entonces un poco esa era la intención con el ruido solar. Vale. Hay otros personajes, además de Noah y Nicole, principales. Van apareciendo otros personajes a lo largo de la novela que también están yendo a este concierto del que hablamos. Personajes como está Mario, ¿no es cierto? Pamela, Carla, y todos van en búsqueda de algo. Todos son personajes más o menos rotos que van en busca de recomponer o en busca de algo en este festival. Me intriga saber, cuando analizaste los personajes para conformar esta novela, ¿qué le aporta cada uno a la novela? Bueno, yo creo que sobre todo me interesaba mucho hacer una especie de mirada caleidoscópica de un festival. Los festivales están llenos de gente, hay mucha gente, hay muchas voces. Y lo que me parecía interesante es que las voces en un festival de música se parecen en muchas cosas, pero luego también está la individualidad, pero luego está la colectividad que forman. Por eso en un festival de varios días la gente genera una lengua, que parece que fuera como una especie de marea, un mismo océano de gente. Eso me interesaba retratarlo. Y luego lo que me interesaba también era pensar en esa colectividad, pensar en que Noah y Nicole no eran las únicas personas jóvenes que estaban en un festival de música tratando de acallar la muerte y la violencia,
Entonces cada personaje me dio la oportunidad de pensar cómo había sido su pérdida o cómo estaban confrontando ellos la violencia desde un lugar pues joven obviamente y en un festival, pero cómo la estaban mirando. Y cada uno tenía un lugar de refugio distinto. La novela va mucho sobre el miedo a que te abandonen,